Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos al segundo capítulo de Sala VIP. Y el segundo. Yo soy Eduardo. Hola, yo soy Erika. Y pues bueno, no vamos a hacerla tanto de emoción. Claro. Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Va a ser de manera por encimita. Porque si nos adentramos es una persona muy oscura. Ok. Sí. Así que Con ustedes. las personas que les gusta este ámbito ya deben de haber reconocido dónde estamos. Y si no, pues simplemente con este cambio de cámara, con ustedes y bienvenido con nosotros, Sombra. Hola, muchísimas gracias y ay, qué honor, como que sala VIP. Me sentí como la casa de los famosos. Entras en VIP. Eres el segundo invitado VIP. Muchas gracias. de Sala VIP después de a la persona que yo conocía como Alain, Ajá. pero que a raíz del chat ahora conozco como el patrón. El patrón, el boss, El mero boss. machín. Sí, entonces hasta sus fans me ponen ahí de que el patrón. Y no Si sé vengo aquí por el patrón. Sí, es que Lain, no sé por qué, a raíz de los proyectos que empezamos a formar, pues ya le decían el boss, porque como siempre tenemos la mancuerna, ¿no? De que estamos en algunos episodios, yo salgo en algunos de los episodios de él también de vez en cuando, pero sobre todo salgo mucho en los lives. Entonces es como que ya lo regañó el boss, ya le hizo el boss, como si fuera Sí. mi hermano mayor. Pues por eso. Pero Sombra, un gusto tenerte. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, Exactamente. gracias a ustedes, de verdad que la amistad que se ha formado a raíz de que nos conocimos la primera vez, esta camaradería, ¿no? De echarnos la mano. Al final del día, yo siempre lo he dicho, siento que el sol, al final, YouTube es una plataforma tan noble que sin duda alguna siempre sale el sol para todos. Exacto. Y va a haber comunidad para todos, ustedes en su momento, y te espero de verdad de corazón que muy pronto esta oscuridad de la sala oscura que sea muy fuerte. Y Muchas van a ver gracias. que cuando empieza a crecer eso, es ese motivo como justo como, ¿no? Ahora que tú eres, por ejemplo, tú que eres mamá, lo has de entender, es como tener un bebé, Claro. que ese bebé te lo chulean y es como, ay, qué bonito tu niño, sí. ¿no? Entonces te da más ánimos de seguir adelante. Y Muchas no gracias. nada más es oscura, esta sala oscura tiene mucha buena vibra. Sí, está Esperemos chistoso, que es sí. que está chistoso es que porque está como contradictorio, ¿no? Parece que obscuridad lo crees mala vibra, pero no, o sea, aquí hay mucha luz. el león no es como lo pintan. dicen. Exacto. Pero yo encantado de estar aquí para platicarles justamente de experiencias y ver evidencias muy aterradora. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Sombra. Y primero que nada, platícanos cómo nace ese gusto Ok. hacia el lado oscuro. Al No, lado des- paranormal, mejor Lo dicho. paranormal y lo oscuro. Es que sí me gusta mucho el color negro. O sea, pareciera que este es un personaje, pero la persona detrás de también se viste de negro todos los días. Aparte que me hacen ver más delgado. Pero sí, Y es elegante el negro también. el negro es muy elegante. Y aparte es bien sencillo porque lavas todo al mismo tiempo, no sé qué, separo por colores. A mí me sale más barato el jabón oscuro que estar comprando que el cloro. Sí, claro. O sea, no sé, me gusta mucho. Aparte el color negro me gusta mucho, siento que es el color más básico. Sí lo cambio a veces con los pantalones de que no siempre es pantalón negro, de repente es un pantalón azul, caqui, ahí le voy campechaneando. Nace el gusto desde que tengo uso de razón, yo creo. Mi papá es una persona muy aficionado a las películas. Mi papá es cinéfilo, ¿se podría decir? ¿Cinéfilo? Es un cinéfilo de cabecera así árido de las películas, sobre todo las películas de acción y terror. Entonces yo crecí viendo a mi papá viendo estas películas de Jean-Claude Van Damme en Matar o Morir. Okay. Y también veía mucho mi papá estas películas como de Chucky. Entonces mi papá era una persona que sí nos cuidaba mucho, que veíamos, pero de repente cuando él sabía que había cosas que sí podíamos ver, nos daba ese permiso. Entonces yo mi primera película recuerdo que fue Chucky, me traumé muchísimo porque yo tenía muchos juguetes, entonces mis juguetes me daban miedo, pero como que del trauma nace el amor y empiezan a hacer este gusto por lo paranormal. Yo me acuerdo perfectamente que cuando más me adentro en el tema de lo paranormal y leer historias de terror, fue cuando empiezo a estar en finales de la primaria, inicios de la secundaria, empiezo a ver estos blogs de creepypastas, ya empezaba el término creepypasta. Y me empiezo a ser adicto a leer creepypastas, que en aquel tiempo yo no sabía que eran historias inventadas. Okay. O sea, yo pensaba que eran historias reales y estaban muy, muy fuertes.
Pero la creepypasta viene justamente eso de copy-paste, pero cambiándolo a creepy-paste, copy-pasta, creepypasta. Ok. Y es un género de terror que te adentra en historias muy fuertes. Yo empezaba a leer mucho de eso y empecé a comprar muchos libros, empecé a leer mucho sobre todo a Howard Phillips Lovecraft, a Edgar Allan Poe, a autores así de terror, ¿no? Stephen King y todos estos. Y de repente me doy cuenta que empiezo a tener mucha afinidad con esto. Tuve una etapa de niño metalero también, donde me dejé crecer el pelo, escuchaba puro heavy metal. Entonces como que fue la etapa donde justamente entro con esta parte de lo sombrío. Me gustaban mucho estas bandas y leer historias de terror, y yo me sentía el más dark del mundo. Ya es hasta que estudio la universidad, entro a la carrera de comunicación, y se dio que conozco a Alain Luna en la radio ya en Guadalajara. Un día él me ve leyendo un libro de, si no mal recuerdo, creo que era un libro de un autor español que estaba leyendo sobre abducciones y toda esta cosa, y me acuerdo que Alain me volteó a ver y me dijo, ¿te gustan esos temas? Le dije, sí, esto y lo paranormal creo que es lo que más. Me dice, pues yo soy el locutor de Los Hijos de la Llorona, así llamaba antes el proyecto. Yo crecí escuchando Los Hijos de la Llorona. Okay. O sea, yo tenía 2-3 meses ya estando ahí dentro de la estación de radio. Nunca sabía que él era Alain. Lo veía entrar y que se metía a su oficina y que hacía cosas, me saludaba, ya medio cotorreamos, pero nunca le pregunté su nombre, nunca nada. De repente éramos como de compitas de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Sí, chido. ¿Y ni por vos? ¿Te identificabas? No, lo chistoso es que Alain habla, piensa la gente que Alain finge la voz. Alain habla como habla. Ajá, Sí. exacto, sí. Y nunca lo relacioné, pero sí decía, voy a ser locutor. Ujú. Pero como él estaba mucho involucrado en la parte de EXA que es pop, yo no lo relacionaba que él también era el locutor o uno de los locutores principales de La Mejor. Porque aquí en EXA era más como creativo, era más como él hacía las campañas y decía, pues, ha de ser Ajá. locutor de EXA. Corte A, me dice, yo soy el de Los Hijos de la Llorona, y yo, ¿en serio? Empezamos a platicar, tuvimos una charla súper extensa y me dijo, oye, me gusta mucho tu voz. Y le digo, pues es que estudio comunicación y así. Y me dice, pues, ¿por qué no le calas? Échame un demo, mándame un demo de voz en donde hagas una leyenda, nárrame una leyenda. Le narro la leyenda, la edito y todo, y le gusta y dice, ¿por qué no te vienes a un programa a co-conducir o a hacer como comentarios? Va. Y ahí Alain fue el que me empezó a coachar, y por eso sí siempre lo he dicho y siempre he estado muy agradecido con él. Alain me abrió las puertas en el mundo de lo paranormal. Y a partir de ahí empecé a trabajar con él finales del 2017, principios del 2018, y de ahí para adelante. Solamente hubo un momento en mi vida de 3 años que me fui al extranjero, pero aún así en el extranjero me pedía cápsulas de, oye, ¿tienes chance de mandarme una cápsula de tal, es que voy a hablar de tal tema para complementar? Sí, y se las mandaba. Okay. Entonces nunca me alejé como tal. Aquí se aplica eso de el libro que cambió mi vida. El libro que cambió mi también vida, lo que cambió, JJ exacto. Macías. Sí. Qué Wow. padre. Y sí, digo, no es por echarle flores y porque estemos aquí, pero a nosotros también fue el primer youtuber grande que Es que nos yo abrió entiendo la que la gente tiene diferentes opiniones y es válido, pero al menos yo que lo conozco desde hace muchos años, hay 4 personas en mi vida que yo puedo poner las manos al fuego por ellas, por cómo son de calidad de persona, y una de ellas es Alain. Alain a mí me consta que le ha dado la oportunidad a infinidad de jóvenes que han entrado a la radio, que buscan las oportunidades, y Alain les ve eso que la gente no les ve y los jala y les ayuda. Y de repente vemos a mucha gente, yo sé que a Alain no le gusta decir eso y no me importa, yo se lo voy a decir, pero hay mucha gente que está en radio hoy gracias a Alain. Y hay mucha gente que está haciendo grandes cosas hoy gracias a Alain. Y Alain no necesita que lo reconozca. Y hasta le da pena que le digan que él lo hizo, de que no, pues él lo hizo por su trabajo. Yo nada más le dije por dónde es y él se fue solito. Ok, enhorabuena. así cuando lo entrevistamos, Claro. que sí se puso un poquito así cuando empezamos a hablar. Sí, es que ¿Lo la gente que no es? piensa, porque No le gusta que le echen flores. en el Creepy Podcast se suelta. En el Creepy Podcast Alain él es el extrovertido ahí, yo soy el que trata de que se controle todo. Pero digo, a lo mejor unos conocen poquito fuera todavía, pero fuera Alain y yo estamos todo el rato contando chistes, diciéndonos bromas.
cantando. Ay, qué padre. Pero él se cohíbe mucho cuando justamente se siente expuesto, irónicamente, ¿no? Que siempre está en cámara, siempre trata de estar como muy, muy sedito. Pues Saludos, Alain. Saludos al buen Alain. Sombra, antes de entrar ya a la parte del Creepy Podcast, platícanos cuál fue tu primera experiencia paranormal. La primera que recuerdo y que es la que justo a mí me movió mucho, hace muchos años, yo viví muchos años con culpa. ¿A qué voy? Mi abuela, una de las personas que más he amado en mi vida, la pierdo por una enfermedad muy fuerte, un cáncer. Ella fallece un 31 de abril, o 30 de abril, ¿cuándo es el Día del Niño? 30. El 30 de abril. Ella fallece el Día del Niño. Yo tenía 8 años. Yo recuerdo que ese último día mi mamá nos habla para ir a despedirnos de mi abuela, o sea, despedirnos porque nos íbamos a ir al convivio de la primaria, y me dice, vayan y denle un abrazo a su nana para que ella los felicite, porque ella ya no se podía mover. Y aparte, como mi abuela es de Sonora, una mujer muy grande y pesada, pues no la pueden ni levantar. Entonces mi nana, como le decíamos, nos llevó unas bolsitas de dulces desde su cama, y ya la sacó, nos dio nuestros bolos y nos dio la bendición y nos dijo que nos fuera muy bien. Pero ella ya muy, ¿saben? Como ya la respiración muy lenta. Y yo me acuerdo que uno de niño imprudente le dice, nana, ¿y qué me vas a regalar del Día del Niño? O sea, aparte del bolo. Y dijo, pues ya que vengan se los doy. Ella era muy detallista, ella así fueran niños de visita, de alguna fiesta infantil, a todos los trataba por igual. Fueras o no fueras familia, fueras amigo, fueras agregado, ella te trataba por igual. Era una mujer muy dadivosa, al grado que cuando ella fallece, el templo de la iglesia cercana a la colonia donde vivimos, es una iglesia muy larga, muy grande. Se llenó al grado que hasta la calle llegó la gente, de tanto que querían a mi abuelita. Yo no era consciente de cuánto impacto había hecho mi abuela en la comunidad. Entonces ella era muy linda. Cuando regresamos había fallecido, pero nunca entendí, me costó comprender que su regalo fue que ella iba a dejar de sufrir. Es que estaba chiquito. Y yo sentía mucha culpa, yo sentí mucha culpa de niño, y tuve que ir a una tanatóloga por casi un año para trabajar eso, para quitarme esa culpa que yo sentí que yo había sido el culpable de que ella se fuera porque yo le pedí un regalo. Y ella me marcó tanto que siempre me ha acompañado, y justamente en un momento, estando en mi casa, yo tendría alrededor de 15, 16 años, estoy lavándome la cara y escucho la voz de mi abuela. Y me quedo impactado, me quedo en shock. Para esto, como pequeño contexto, tenía alrededor de una semana que mi abuelo, su esposo, había fallecido. Estábamos todavía con el luto de mi abuelo, entonces yo escucho la voz de mi abuela, una voz muy característica, y me saco de onda, me salgo del baño y regreso. Me lavo la cara pensando que estaba como que empezando a delirar o no sé, me lavo la cara, miro hacia el espejo, y era este espejo que está pegado a una pared, pero atrás está la puerta, entonces se alcanza a ver la puerta. Me lavo la cara, me enjuago la cara, y cuando volteo al espejo para acomodarme el cabello, veo tal cual como el rostro de una persona. No alcancé a distinguir si era una mujer, si era un hombre, pero que estaba asomado así y se mete. En eso salgo corriendo del baño con mucho miedo, buscando a mis papás, y le cuento a mi papá, ¿no? Acabo de ver, yo primero se lo adjudiqué a que vi a mi abuelo. Dije, ¿ves que vi a mi tata? Vi a mi tata a las pocas semanas que él se había partido. Pero después relacioné justo que lo primero que escuché fue la voz de mi abuela. Entonces yo quiero pensar que es mi abuela, porque incluso gente que ha ido a mi casa, que ha tenido sensibilidad, me dice lo mismo. Yo siento aquí que hay la presencia de una señora alta de tales características. Personas que no conocen a mi abuela, pues. Características compatibles. Ay, me recordó a un pedazo de una película que se llama Conversaciones con Dios. El autor, que también es un libro, llegan unos papás muy tristes con él y le preguntan que por qué Dios le habían quitado a su hijo, ¿no? Que había muerto en un accidente en moto.
y dice, y bueno, ¿y cuál era el deseo de su hijo? Y me dijo, es que mi hijo era adoptivo, lo adoptamos. Entonces él tenía mucho deseo de conocer a su mamá. Y le dice, y no pudo conocer a su mamá. Dice, es que no pudo conocerla porque su mamá se había trascendido. Y entonces le dijo, ahí está el regalo. Para poder ver a su mamá tener que ir con ella. Hay como la película de Marcelino Pan y Vino, ¿no? Ajá. Que quiere ver a su mamá y se lo lleva a Dios. Exacto. Entonces, como tú le acabas de decir que el regalo que tú no lo viste en ese momento como regalo, que el regalo de que te dio tu abuelita, el no sufrir, era la única manera. Sí, al final lo comprendí. Sí. Esa fue la primera experiencia que yo recuerdo que tengo que me haya pasado. Y aparte, o sea, es como decíamos que no todo lo paranormal da miedo, ¿estás de acuerdo? No. Bueno, que al principio sí le di miedo. Solo me sacó de onda porque era un rostro de una persona. Ajá. Ni siquiera era mi hermano, no era mi hermana, que en ese tiempo éramos jóvenes los tres, o prácticamente adolescentes. Porque para empezar, mi hermana estaba en el cuarto de mis papás dormida y mi hermano iba a la escuela en la turno vespertino, entonces no estaba en ese rato. Ahí lo extraño fue eso, ¿no? Vi un rostro que no alcancé a distinguir, pero sí me acuerdo perfecto hasta el test, así medio morenito, que se mete. Okay. Y antes ya de pasar a esas, a las... Le había contado, bueno, a grandes rasgos ahí, pero me gustaría que tú nos lo contaras a todos otra vez. Lo que pasó en Guadalajara cuando estabas con música, estudiando música. Ah, lo de los túneles, el elevador. El niño, o el león a la sombra. Sí, sí. Es que yo cantaba en una compañía folclórica. Ajá. Y nos presentábamos mucho en el teatro degollado. Tengo un amigo que es muy sensible, él tiene mucha sensibilidad de energías y eso. Desde que lo conozco, pues siempre nos ha tocado, y con él me ha tocado vivir un par de experiencias, porque como hacemos giras a varias partes del Estado de México, nos tocó cantar en Zacatecas, en Aguascalientes, hasta Monterrey, o sea, conocí muchos lados de México gracias a esta compañía. Y nuestras temporadas eran en el Teatro Degollado. Estando en Teatro Degollado, pues siempre nos pedían llegar 1 o 2 horas antes del show para poder probarnos vestuarios, de repente hacer marcaje. El marcaje es ponernos en posición para ver más o menos la distribución del escenario, para poder saber, ok, este es mi punto, aquí tengo que estar. Cada quien se aprende sus pasos, ¿no? Lo que tiene que hacer, sus recorridos, y saber en qué posiciones va a estar. Entonces me acuerdo que no sé por qué, creo que estaban todavía limpiando el escenario y nos dijeron, a tal hora va a haber marcaje hasta abajo. En el sótano hay 2 salones grandes, uno grande que es como de duela, que tiene para ballet, y hay otro salón un poquito más chico que tiene también duela, pero es más como justo canto, coros, instrumentales, porque hay incluso un piano de cola. Entonces yo me acuerdo que llegamos temprano esa vez y teníamos mucha hambre, y me dijo un amigo, oye, ¿por qué no vamos a comprar algo de comer? Aprovechando que, como es zona centro, vamos aquí a espaldas, venden unos, me acuerdo, allá le llamamos lonche a la torta, ahí hay unos lonches muy buenos, le llaman choriqueso, chorizo con queso, y vamos a unos lonches de choriqueso, pues vamos. Agarramos nuestras cosas, 3 amigos y yo, nos subimos al elevador, le picamos a la nivel 1, porque planta baja es sótano, apretamos a nivel 1, empieza a bajar el elevador, pasa el nivel 1 y se llega al sótano, pero el botón marcaba nivel 1. Al principio pues obviamente no lo tomas como de miedo, dices, ya claro, está viejito. Sí, sí, sí. Lo raro es que tardan en abrirse la puerta, o sea, se queda así, no se abre la puerta. Yo me empiezo a asustar pensando que ya nos hemos quedado encerrados. De repente la puerta se abre y toda esa parte del sótano, oscuro. Hasta el fondo hay unos calderos. Termina esa zona de las duelas, hay como otra entrada hacia unos calderos, que por esa entrada de calderos puedes bajar como escaleras. O sea, si no quieres usar el elevador, te bajas por la zona de calderos y ya llegas ahí. Pues de la zona de los calderos vimos la sombra como de
que se empieza como a levantar una sombra, como una especie de espectro. Yo alcancé a distinguir más que era como una especie de un niño. Otros dijeron que lo vieron un poco más grande, pero yo le decía justo a Lalo que cuando yo lo veo como un niño. Pero lo terrorífico no quedó solo ahí. Estábamos así, le empieza a decir un amigo a otro amigo, pícale, 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 pícale. Y le empieza a picar al uno, la puerta no se cierra, empieza a avanzar aquello hacia con nosotros, todavía sin poder adaptar perfectamente el ojo en la oscuridad, porque estaba el umbral del elevador. Y cuando veo que ya empieza a llegar, justo casi cuando empieza a llegar al umbral, aquella sombra, porque nunca le vi el rostro, empieza a cerrarse la puerta, como de película de terror. Sube el elevador, clean, en el nivel donde tenemos que bajar. Todos, en cuanto se abrieron la puerta, todos, córrele. Nos salimos empujando. Y yo, oye, calma, porque yo también bien estado, pero, cálmense. Eso nos pasó ahí en ese teatro. Ese teatro tiene muchas historias paranormales. De hecho, es uno de los teatros que hasta tiene una leyenda. No sé si han ido a Guadalajara a ese teatro. Es como el Bellas Artes para nosotros. Ajá. Es el mayor campo de cultura, de presentación cultural. Y ahí hay un águila. En el escenario hasta arriba hay un águila que tiene una cadena. Y la leyenda cuenta que esa águila, si en algún momento la cadena se cae, se derrumba todo el edificio. Es la maldición del águila en ese teatro. Pero me han contado, después conocí obviamente trabajadores de ahí, tramoyeros, los que se encargan de la parte de iluminación y todo ese rollo, que me han platicado historias. Y justo me dijeron, es que sí hemos visto un niño. Y se aparece una bailarina de ballet también aquí. Y abajo de ese teatro hay un túnel. En Guadalajara, en la época cristera, la época de la Revolución Cristera, hacían túneles para conectar las iglesias con instituciones de gobierno y haciendas de grandes personas de dinero, ¿no? Entonces Guadalajara abajo tiene túneles subterráneos que usaban para eso, para poder transitar sin que hubiera arriba conflictos. Claro. Y esos túneles ya están cerrados, pero mucha gente los ha podido encontrar, y hay unos que ya están quemados, por así decirlo, de exploradores urbanos que ya lo usan mucho. Ay, tenemos que ir a Guadalajara, ¿ya ves? Sí, Guadalajara. Como el fantasma de la ópera. Primero Dios el siguiente año. Guadalajara. Y cuando vayan para allá, con mucho gusto, lo que podamos apoyarles, que sepan como a dónde ir, qué hacer, qué comer. Un tour. Sí. Un tour paranormal. Un tour paranormal. Exacto. Y ahora sí, Sombra, quedamos en tus manos. Ay, chicos, a mí me decía Lalo que si me habían pasado cosas en el programa. La gente que sigue mucho el proyecto sabe que incluso grabando nos han pasado cosas. Grabado no nos ha tocado, pero esta luz de repente se ha bajado. Cuando estamos tocando temas muy fuertes, esta luz de repente suele bajarse. Ya grabamos mi episodio con ustedes, no pasó. Estamos grabando y no ha pasado. Okay. Pero esta luz nosotros no la podemos controlar, es luz ¿Es fija. traicionera? Y cuando hay como que vibra pesada, que nosotros lo sentimos, nos ha pasado mucho. Aquí atrás se dice que hay mucha vibra muy pesada. Y una persona una vez logró ver como entidades, como demonios, que están ahí como alterados, acá atrás. Okay. Entonces casi nunca usamos esta zona, pero si tú te metes se siente muy pesada. Obviamente al ver evidencias mueven cosas. Hace poquito yo le enseñé a Laín una evidencia que fue, inclusive fue muy, muy comentada en ese episodio. Esto pasa en Teloloapan, Oaxaca. Imagínense que una persona en los años 90 hace un documental de un castillo que está en esa región, en Teloloapan. Un castillo que creo que lo utilizaban para hacer algún tipo de destilación, ¿no? Una destiladora de algún tipo de vino, licor o algo así. El punto es que esta persona hace el documental porque ese castillo es muy bonito, entonces como que hace el documental histórico, nada paranormal. Si ustedes lo ven, ahí está, existe, y es un documental histórico. Pero se hizo viral porque la gente empezó a comentarle que desde el minuto 1 y fracción, empiezan a pasar, o más bien sucede algo extraño. Quiero que ustedes lo vean primero para que me digan si lo notan. Okay. Y ahorita les digo en qué parte está lo paranormal. Okay.
En nuestro pueblo, entre las calles Guerrero, Plaza Pinzón y Galeana. Ahí se encuentra un símbolo de esfuerzo y de trabajo, el misterioso y legendario castillo, cuya propiedad perteneció primero a los españoles concesionados y después radicados definitivamente. ¿Sí lo vieron? Ok. Sí, salió Sí. Como que en la de una cuevita. cueva. El rostro. un rostro, sí, Aunque también como que se ve asoma, ¿no? aunque también ¿Muy se rápido? ve- sí. Aunque también se ve raro al principio. Juego de sombras tal vez, ahora sí. Ujú. Pero también se ve como si hubiera una persona al fondo. Ok, no noté eso. Mira. En nuestro pueblo, entre las calles Guerrero, Plaza Pinzón y ¿Cómo ahí? Ajá, se hacen como juegos de sombra, pero este es el que más me llama la Ya, atención. como si era una paridolia. Ajá, Ok. Sí, Este tiene como de monje. sí. pues Alain no lo vio, lo tuve que poner como 3, 4 veces. Obviamente no se ve el corte, porque Ajá. tuvimos que hacer corte No. porque Alain no lo veía. Pues la gente empieza a comentar el rostro de tal minuto, el rostro de tal minuto. Sí, sale muy rápido así. Sí. Al grado que su documental se viraliza, no por el documental, sino por el rostro que aparece, porque él asegura que no. Y se metes al canal de esta persona, no recuerdo cómo se llama la persona, pero ustedes busquen Castillo de Teloloapan y les va a aparecer ahí. Su canal está con cosas culturales, de que el festival de tal cosa, pero son cosas grabadas muy, con todo el respeto, evidentemente, como muy amateur, ¿no? Ujú. O sea, como grabado en celular. Pero él lo hace para justamente poder mostrar un poco de la cultura que está ahí en su comunidad. O sea, su canal no es para nada paranormal. No es- ajá. Y él no entendía por qué se estaba viralizando y por qué la gente le señalaba ese minuto hasta que ve el minuto y se da cuenta que sí, aparece un rostro y él menciona, es que habíamos nada más 2 personas. En el documental se ve la otra persona que está hasta adelante. Arriba. Ujú. Era imposible que hubiera alguien ahí. Ujú, no. Menos una mujer pálida. Sí, se ve cómo sale Ujú. rápido ahí su cara. Sí. Y ese video se hizo muy, muy comentado en la comunidad justo porque es de los pocos videos que no son virales en el sentido de que no lo encontré. Muchas veces encuentro evidencias vagando en redes, TikTok, Instagram, que son muy virales y me pongo a investigar qué hay de contexto y ahí es cuando las voy recopilando. No. Me salió porque una persona me dijo, oye, ¿no has visto el video de Teloloapan? Yo, cabrón, ¿cuál? Me manda el link, lo reviso y no veo, pero empiezo a ver los comentarios y lo empiezo a analizar y vi eso y dije, caray. Entonces de ahí lo saco para poderlo platicar. Y eso le gustó mucho a la gente porque era una evidencia que ellos jamás habían visto. Sí, es impactante. Sí, claro. Sí, más que nada, aquí Sin la buscar veracidad. nada solito. Ajá, y la veracidad que viene tomando en cuenta lo que tú dices. Un lugar que no se dedica a lo paranormal y y también el tipo de cámara con el que es tomado. Y es un Ajá, documental de los 90s, o sea. exactamente, eso voy, que difícilmente puede ser un montaje. Ujú. De hecho, él sube el documental apenas hasta 2013, por ahí. Ok. Él tenía el documental ahí guardado en un VHS. Y cuando decide hacerlo digital y subirlo, pues lo dejó ahí, pero apenas hasta hace un par de años, o sea, desde el 2003 hasta el pole 2022, 2023, la gente empezó a notar eso. Y se empezó a hacer viral por eso, Sí, es impresionante. ¿no? Porque Entonces, siempre son mujeres. no Siempre sé. tengo, la verdad, siempre son mujeres, cabello largo, pálidas. Pues, ¿por ¿qué qué? te digo? Pecadoras. De hecho, dicen que la mayoría de espectros mujeres, como la Sí. Llorona y así, vienen porque vienen de filicidios. En serio. O porque Son se almas que quedan en desvivieron. penas. Ajá. La mayoría de las historias trágicas, leyendas, son porque se desvivieron. Y el traje blanco tiene que ver con, por ejemplo, los accidentes de que, ¿por qué siempre hay una mujer con traje blanco en la carretera?
un historiador, no sé si lo conozcan, Chuy Campos. Lo he escuchado. Es un buen amigo. Él una vez nos platica que tiene que ver con que cuando las personas fallecen en el accidente, pues les ponen las sábanas blancas para llevárselos a Semefo, ¿no? Sí. Por eso la sábana blanca, por eso aparecen Como túnica. Como túnica blanca. Ajá. No sabía eso. No, ni yo tampoco lo sabía. Yo Sí. decía, ¿por qué siempre mujeres, cabello Es que largo, hasta blanco? dentro de lo paranormal hay contexto como Ajá. histórico Sí, que claro. te da... No tiene un porqué. Sí, todo bien, ¿por qué? Es lo que me gusta de lo paranormal, que lo paranormal estoy cubriendo las cosas que a mí me gustan, ¿no? Que es la investigación, que es ver contenido de terror y que es poder platicar algo que me gusta con gente que tenemos como cosas afines, platicar historias de terror. Claro. Muy interesante, Sombra. Y aparte nos dicen que cuando fantasma, o como no se le podemos llamar, alma, la mayoría que tienen, o sea, las caras no son muy bonitas porque fue con la impresión que tuvieron, la Con la mayoría que son vieron. por accidente. ¿Será por Cuando eso? trascendieron. Así es. Pero sí, muy fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Hay otro video que yo creo que fue el video de los que más me impactó al momento de subir, porque me lo envía primero una suscriptora que me dice, oye, ¿ya viste este video? Que estaba en ese momento creo que en tendencia. Entonces lo vi y me llamó mucho la atención porque intenté buscar la explicación y no la encontraba. Esto creo que ocurre en Colombia, si no me equivoco. Si no, ahí corríjanme en los comentarios. Pero es un transporte público, una persona que ya había terminado su turno, iba ya con su transporte, no sé si a dejarlo a la pensión o dejarlo, ya es que luego hay camioneros que tienen sus propios camiones y los llevan a sus casas. El chiste es que esta persona se dirigía ya para descansar. En las cámaras de seguridad, él empieza a ver como que hay un registro de algo. Hasta que llega a su casa, revisa el video y se da cuenta que parece que hay una mujer que le está hablando desde el camión. Cuando subo este video, llega a 2 millones de vistas. Ahí sí lo vi. La mujer del transporte público, igual si quieren lo podemos poner aquí para que Sí. la audiencia lo pueda apreciar. Que tampoco yo no lo he visto. ¿No lo has visto? No. Si quieren nomás darle ahí al espaciador. ¡Ayuda, señor! ¡Señor! ¡Se va por acá! ¿Qué mierda pasa acá? ¡Ayuda, señor! ¡Señor! ¡Se va por acá! ¿Qué mierda pasa acá? Ok. O sea, se le oye la voz. Ajá. Eso ustedes lo pueden reproducir las veces que quieran, pueden intentar ver los ángulos, no hay nadie. No hay nadie. No. ¿Sabes? Me acuerdo. Yo trabajé. Con estos son 2 colegios en donde he trabajado. En el colegio anterior, Ujú. pues llegaba muy temprano y así me pasó ahorita con eso. Los niños gritan a las nanitas para ayudarlos cuando están en el baño y gritan, ya acabé, ya acabé. Esa es su vocecita de, ya acabé, ya acabé. Ajá, entonces es para que las niñas los vayan a ver y los vayan a atender. Entonces yo llegué ese día temprano y oía una vocecita así de, ya acabé, ya acabé. Y gritaba y yo hasta me enojé y dije, oye, ¿dónde están estas nanas? ¿Por qué no le hacen caso? Oye, si no quieren ayudarlo, yo voy a ir a ayudarlo al niño, ¿qué necesita? Ay, con mi sorpresa no había ni nanitas ni nadie en el baño. Todavía hasta las luces estaban hasta apagadas, no habían perdido las luces. O sea, tal cual escuchaste la voz. Así, pero así igualito, así de, ya acabé, ya acabé. Pero que hasta varias veces y yo hasta me levanté y dije, ay, yo me enojé. ¿Por qué? Porque se están haciendo y no quieren ir a ayudar al niño. Voy a ayudarlo yo, entonces ahí voy yo. Y cuál ni sorpresa, ni nanas, ni niño de ya acabé. Fíjate que es lo que a mí me gusta mucho de lo paranormal y de justo, yo sé que va a haber gente que puede decir, qué incrédulo por creer en los fantasmas, y lo respeto, la verdad, pero cuando, por ejemplo, personas como ustedes, hombres de ciencia, que se dedican justo a cuestiones médicas, que tienen que ver lo más real posible, situaciones que pasan, porque claro, ¿cuántas personas no llegan que están enfermos y, es que me están haciendo brujería? Pero tienes que descartar también primero la parte médica, tienes que darte cuenta el núcleo del qué te está pasando, Claro. por qué te estás enfermando, por qué te está pasando esto, tus defensas. Esto no bueno, ya algunos de los seguidores del Creepy lo saben, yo vengo de una familia también de médicos.
O sea, tengo muchos familiares que son médicos. Y uno de ellos incluso quería que yo estudiara medicina, pero no, yo veo sangre y me desmayo. O sea, yo veo sangre y me da el patatús. Yo no puedo ver sangre, creo que es una fobia que tengo, pero a mí la sangre me pone muy mal. Pero ese primo, él es una persona, es muy llevado, es una persona que, a pesar de ser médico, con la familia, él es muy llevado, es de echa carrilla, es la carrilla de la familia, y hasta tenemos una broma interna de los familiares de que si pasas por ese primo, ese filtro, ya eres parte de la familia. O sea, si llevas a una pareja o amigos, si aguantas la carrilla de mi primo, ya eres parte de la familia. Porque Ajá. eso significa que mi primo te tiene confianza. Va. Ese primo, muy pocas veces he hablado con él de forma seria. Casi siempre que hablamos con él es bromear y bromear y bromear y tirarnos carrilla y así. Pues un día, él siendo médico, y siendo un médico muy bueno porque también trabaja en un núcleo médico privado para una empresa de banco. O sea, él atiende a los trabajadores de ese banco. Un día me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Tú que te gusta eso de lo paranormal y todo ese rollo. Yo pensé que iba a decir un chiste, pensé que iba a rematar con algo. Pues me empieza a platicar todo lo que le ha pasado paranormal, siendo él una persona de medicina. Inclusive él tiene una experiencia, yo no sabía, esa familia de ese primo, todos tienen sensibilidad. Porque yo sabía que su hermana ya le habían pasado muchas cosas paranormales, y a pesar de que mi primo se ríe de ella, por eso, a mi primo le han pasado, pero nunca lo contaba porque le daba pena, porque decían, ¿cómo este güey, siendo médico, le van a pasar esas cosas? Pero resulta que a él también le han pasado, y él tiene una experiencia muy fuerte. A él le dio esta enfermedad, ¿no? Como la del perrito, o sea, no que el perrito la tenga, sino porque tiene el nombre de la enfermedad. Ah, de Crohn. Le dio esa que estuvimos hace 2020, lo recordarán. Él se enferma porque se expuso mucho porque tenía que atender. Él se enferma, cae a hospital y llega un punto donde lo desahucian. O sea, ya lo desahuciaron, ya nos habían avisado. Como él tiene muchos contactos allá en Guadalajara de lugares médicos, pues lo estaban atendiendo en un muy buen hospital. Y su amiga, una de sus mejores amigas que lo estaba atendiendo, empezó a avisar a los hermanos, ¿saben qué? Pues tu hermano no la va a librar. Tengo que ser muy, muy honesta contigo, aprovéchenlo, despídanse de él, aunque sea a la distancia, porque pueden ir al cuarto y asomarse. Y videollamada, ¿no? Ajá, o videollamadas. Pero no le hagan ver que ya se va, simplemente acompáñenlo. No lo dejen que se vaya solo. No todo, me acuerdo que ese día nos entra la llamada a todos. Yo estaba saliendo de la radio, yo estaba ya trabajando en ese tiempo en la radio Nexa. Venía en el camino manejando y me llama mi mamá, llore. Tu primo ya se nos va. Yo, ¿cómo? ¿Es en serio? Ya se nos va. No me lo podía creer, o sea, era mi primo con el que más me llevo, con el que más... Yo, ¿cómo puede ser? No. Llego a la casa, abrazo a mi mamá, me subo a la azotea y me pongo a llorar a la azotea. Al día siguiente nos hablan que mi tía, su mamá, también se enferma de COVID. Pero lo extraño aquí fue que mi tía se enferma, mi primo se empieza a recuperar, mi tía fallece. Y tu primo no. Y mi primo se salva. Yo solo tenía ese contexto, me voy al extranjero, cuando regreso y me pregunta esto mi primo, o sea, esto me lo acaba de contar hace menos de un año. Y me dice, es que te quiero platicar lo que pasó con mi mamá. Estaba ahí su hija, mi sobrina también platicando. Mi sobrina tiene 19 años. Ella se sentó y entre los tres, así solos en la sala, a la 1 de la mañana platicando. Porque yo pasé a recoger, me acuerdo que pasé a recoger unas medicinas para mi mamá, que mi primo le había conseguido. Y fui a recogerlas y fue cuando aproveché y me dijo, ¿puedo hablar contigo? Como que vio el momento perfecto. Y me dijo, ¿qué crees que puedo hacer? A ver, pasa esta situación. Yo me enfermo, pasa esto. Él en sus sueños, él se imagina, o más bien él sueña, que tiene un sueño recurrente donde él está como en una fiesta, donde ve tanto a familiares vivos como amigos y familiares ya fallecidos. Pero decía, los vivos estaban del lado derecho y los fallecidos del lado izquierdo.
pero todos muy elegantes, todos muy así. Pero del lado izquierdo yo ya veía a mi mamá. Del lado izquierdo ya estaba mi mamá. Y su mejor amigo, que de hecho su mejor amigo se llama Jorge, decía, mi mejor amigo Jorge, que ya había fallecido, me acuerdo que él siempre se acercaba a mí y me decía, no te apures, carnal, aliviánate, yo cuido a tu mamá, tú aliviánate. Y él le decía, ¿cómo que tú cuidas a mi mamá? Y que él sentía mucho miedo, mucha desesperación. Cuando ya ya se empieza a dejar como la anestesia y todo esto, y empieza a agarrar como conciencia, preguntaba mucho por su mamá. Oye, mi mamá, y para no darle la noticia de que estaba ella muy mala, porque todavía no fallecía, les lo toreaban de que, es que estaba en el mercado, es que fue al mercado, pero me dijo que te manda saludos y así. Él sospechaba. Entonces dice que una noche, entre sus sueños, ese amigo vuelve a verlo y le dice, aliviana a tu mamá, tienes que estar bien tú para que tu mamá esté tranquila. Ándale, aliviánate. A partir de ahí él empezó a mejorar. A las 2 semanas mi tía fallece. Y mi primo cuando regresa, pues ya se entera que... Cuando ya estaba más estable, pues ya se entera que mi tía ya no estaba. Entonces él sintió mucha culpa. Él entró en depresión. Porque él dijo, yo maté a mi mamá, yo la enfermé por mi culpa. Yo ya estaba enfermo y la contagié porque vivían en la misma casa. Yo contagié a mi jefa, Y toda la familia diciéndole, no fue tu culpa, son cuestiones de la vida. No fue tu culpa. Pero una noche, mi sobrina, platicando ya con mi primo, pasando los años, le dice, oye, papá, ¿puedo platicar contigo? Es que tengo algo que no puedo sacarme de la cabeza. Y mi prima me confirma, al momento que mi primo me empieza a contar esto, mi prima me dijo, te lo juro, que cuando pasó esto y pasó toda la relación de cómo fueron las cosas, yo me quedé en shock. Porque cuando escuché el testimonio de mi papá de lo que nos contó de la mesa, yo me agarré llorando. Resulta que mi tía, cuando mi primo se enferma y empieza a deteriorar su salud, mi tía tuvo una temporada donde todas las noches se encerraba en su cuarto, prendía velas, a la luz de las velas, y se ponía a rezar y a pedirle a la Virgen de Guadalupe y escribía. Que se llevara a ella y no a su hijo. Cuando se metía ella no dejaba que nadie entrara al cuarto, porque una vez mi prima intentó meterse para dejarle algo de cenar porque no salía. Dice que cuando se acerca a la puerta escucha que está susurrando, Virgen, llévame a mí, te cambio mi vida por la de mi hijo, te cambio mi vida por la de mi hijo. Hija, llévame a mí, por favor, madre, así pidiéndoselo, rogándoselo con todo su corazón. A los 2 días de que mi prima vive esto, mi tía se enferma. O sea, empieza con los síntomas, se pone muy mala y se la llaman luego. Antes de llevársela, su abuela, mi tía, se quita una pulsera que a mi sobrina siempre le gustaba y siempre se la pedía prestada. Se la quita y le dije, ten mi niña, ya te toca tenerla a ti. Cuídamela mucho. No, ¿cómo cree, abuela? Te la cuido lo que estás allá. Ella intentando ser optimista, pero ya que vengas, no, es que tu papá va a estar bien. La Virgencita me hizo caso. Y mi tía falleció. Mi primo siendo un hombre de ciencia. Y cuando me cuentan esto, se me puso la piel de gallina horrible. Claro. Porque aparte mi primo, fueron como 3 horas de plática de cosas que le han pasado, pero la más fuerte fue esa. Siendo él un hombre de ciencia. No sé dónde escuché, diría mentiras si digo, que las mujeres somos muy brujas, ¿no? Y que podemos mandar o maldiciones o buenas maldiciones y se cumplen. Y más si te metes con una mamá es el mejor, o sea, que se te va a cumplir. Y entonces que no hay que mejor sacrificio que el de una mamá. Y que una mamá puede sacrificar por los hijos y se cumple. Y mira. Sí. Qué impactante. Sí. También otra evidencia que me hicieron acordar. Hubo un episodio que grabé con Alain donde hablamos de Airbnbs, terror en los Airbnbs, que a veces uno renta un lugar donde no sabes qué está pasando o qué contexto tiene la casa. Uno de ellos fue un caso de una chava que se llamaba Sydney, que la chica le empiezan a pasar cosas. Se casa su hermana como en una ciudad, ella va a rentar un Airbnb para los días de la boda y empieza su perrito a tener comportamientos raros en unas escaleras.
se quedaba paralizado en las escaleras como si estuviera así, ¿no? Resulta al final que la chica en un momento ve que atrás hay como una puerta que está cerrada, debajo de las escaleras que dan a un sótano. Entonces ella una noche escucha que están golpeando la puerta por dentro, ella mete su celular por la rendija y como que alguien se lo tira, como que se lo jala. Entonces el celular cae, tun, 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 pero lo raro es que cuando ya cae al suelo, queda como la cámara volteando hacia arriba y se ve como la toma se levanta, apuntando como hacia las escaleras y se vuelve a caer. Y dentro de esos hay un video que ahorita les quiero mostrar, que es unos amigos que van y rentan un búnker. Digo, rentan un Airbnb, que se dan cuenta que hay como unas líneas raras en el lavamanos, y de repente se dan cuenta que tiene movimiento, y al momento de abrirlo descubren que hay como un búnker, como si una persona estuviera viviendo ahí observándolos, como si la casa tuviera un doble fondo. De hecho, aquí está el video para que lo vean. También fue un video que llegó a los prácticamente casi 4 millones de vistas, por el terror de, imagínate que tú rentas una Sí, claro, que una tengas casa, alguien que te esté viendo. y hasta si se fijan, dale play. No, Cleveland. What if there's someone like to save someone right now? What is the hardest? Downstairs? I'm so sorry. Oh my god. Oh fuck. What the fuck? Young. You're so brave. Oh my god, you're so brave. What is that? What is that? Well, wait, we get locked though, don't I need to say it? Yeah. Okay, one filming to some... Make sure that no one's around. Waste of space. Lo más perturbador, si se pudieron dar cuenta, son 3 clips. El primero es cuando descubren la puerta, la abren, pero no se animan a bajar. El segundo video se arman de valor, pero descubren que abajo hay una especie de colchón Sí, se con ve una claro. manta. Si también notaron, del lado izquierdo se ve como si alguien estuviera rayando, como una persona como si estuviera encerrada contando los días, jugando gato. Y luego, al día siguiente, vuelven a bajar, pero descubren que ya no hay colchón. Ujú. Como si alguien sí estuviera viviendo ahí. ¿Y había la única salida que había? Y eso es lo más extraño, que Ajá. no había otra salida. Si te fijas, Sí, al momento era- de que giran las cámaras, parece que tiene como una despensa, pero pareciera que la persona salía en medio de la noche cuando estaban todos dormidos, y él sí podía tener acceso de entrar y salir por esa la puerta. cocina. Ajá. Qué Ahorita que tocabas lo de los Airbnb, la experiencia de hace 2-3 semanas ¿De qué? en Huasca. Ah, Donde es- mi compadre ¿Ande? se cansó. Donde él se Sí. cansó, Crombie. La idea era que queríamos ir a hacer una entrevista y grabar en el bosque. Ujú. No te voy a hacer el cuento largo. Haz de cuenta, como se cruzó con lo del Día de la Tierra, Ari hizo un ritual de agradecimiento hacia a la tierra, Pachamama. ajá, la Ok. Pachamama. Y dentro de algunas cosas, pues también ahí se ponía una pequeña, como una especie de ofrenda, que era un vasito, bueno, eran 3 vasos de agua y un vasito que tenía dulces. chocolates. Entre ellos 3 monedas de chocolate y
y unos quises. Ok. La primera noche que pasamos ahí ya teníamos identificado que cada que usábamos el baño o que se abría alguna corriente de agua, entraba con una especie de bomba y se escuchaban como unos golpes, pero era la actividad propia de la bomba. Ok. Ujú. El detalle fue que así en la noche se escuchaba la bomba, los golpes típicos de la bomba, pero aparte unos golpes como chiquitos. Ajá. Ajá, como si alguien con algunas manitas se estuvieran golpeando. O hasta clavándose ya. Y aparte, Ari decía que se escuchaban otras cosas. ¿Qué escuchaban ahí? Yo escuchaba eso que clavaban y pasitos que corrían. Ok. Bueno, a la siguiente noche pongo una cámara, y digo, bueno, según yo la dejé grabando. Y como no habíamos casi dormido, dije, seguramente esta noche va a ser igual. O Crombie nos va a levantar en la noche al baño, como siempre. Como los niños, ¿no? Ajá. Y le gusta irse como entre las 2:30 y 3 de la Y- mañana, es su horario, ¿eh? Ok. No, O sea- deja de eso. Más exacto. 3:15. Es su Ok. horario. Exactamente. A la hora justa. Le gusta la hora le del bajo gusta. astral. Sí, claro. Bueno, esa noche durmió. Nosotros hasta las 6 dio lata. Hasta esa hora nos despertó. Dije, bueno, ya ni modo. Lo saco al baño. Damos la vuelta. Y todavía... porque hay video ahí en nuestro canal. Ujú. Nomás ahí me alcanzó a quejar. Porque ya la primera salida no la grabé. Honestamente yo no esperaba que pasara nada. Sí, claro. Pero cuando salimos en desde la primera me doy cuenta que la cámara pues nomás no se veía como que hubiera grabado algo. Ajá. El detalle es de que donde estaba la ofrenda sí estaban los 3 vasos de agua, pero no estaba el vaso con los chocolates. El vaso estaba como de aquí a tu celular. Ok. No estaba tirado, estaba únicamente como si tú lo hubieras agarrado Recorrido. aquí, ¿no? Y lo hubieras recorrido ese lugar. Dije, va, te la compro. Un animalito. O Le el empujo, agua, ¿no? Luego que le de repente empujo. queda como si era como con algún ¿Qué? líquido que lo pueda recorrer. Dije, un ave, el pico, y ahí lo cargó, se cansó, Y lo dejó ahí. y ahí lo dejó. Te la compro. Va. O hasta ardillas, pero yo nunca vi Ujú. ardillas. Pero dije, bueno, no se le cayó, está bien. A donde estás del teléfono a tu micrófono, una moneda de chocolate entera. Ok. A donde está tu codo, la segunda moneda de chocolate entera. Ok. Ok, se les cayó. Está Ajá, bien. sí, sí, sí. O sea, todavía intentando hacerlo Sí, más sí, sí. objetivo. Es que hay que tratarle de buscar la lógica antes de luego ya meternos a la otra. Dije, ok, te la voy a comprar. A donde está la caja, más o menos, ahí es donde ya no te la compro. Ahí alcanzo a ver, y se ve en el video, ya parte de la envoltura de un kiss. Ya destruida completamente, sin chocolate, sin evidencia de chocolate. Y cuando me pongo a buscar hacia las monedas, estaba el otro cacho de la envoltura del chocolate. O sea, como a alguien, a algún animalito, te la compro que la cargó y por hacer del destino no se cayó y quedó hacia arriba. La entiendo, te la compro. No te compro, pero me quedo abierto a la posibilidad de que, ok, se salieron 2 monedas de chocolate. Ujú. Pero ya el kiss totalmente sin evidencia de que ella... Porque se hubiera deshecho el chocolate y se hubiera visto ahí la marca. Ujú. ¿Sí? No, hasta estaba limpiecito. Estaba limpio. El paquetito. Ajá, o sea, sí llovió. Porque se veían las lunetas que estaban en el recipiente azul, que es el de los chocolates, se veía que había De llovido. coloridas. Ajá. Pero pero están ahí. Ujú. No, en el otro estaba completamente de que lo abrieron y se lo comieron. No, y aparte estaba haciendo así como reflexión. Llovió y se me olvidó porque empezó a llover y quité lo que más pude y dejé justamente los chocolates Y el agua. y los vasitos de agua.
pero en el vasito de los dulces no había dentro agua. O sea, no se veía como encharcado, se evaporó. No, pon tú que lo absorben los chocolates. Eso puede ser. Sí, Hubiera porque- habido un caldo de No, la chocolate. célula, Mejor también. la célula, todo tipo de célula puede absorber. La molécula, los átomos pueden absorber un poco. Porque si te das cuenta están como desechos. Sí, o sea, sí, como que si se hubieran, o sea, como si lo hubieran chupado Sí. y los hubieran dejado ahí. Ajá. Pero yo o sea, si llovió era porque hubiera tenido tantita agua, por lo Un- menos. un caldito, aunque El sea. caldito, Ah, ya te a entendí. eso me refiero, un caldito. Y no había caldito. No había caldito, pero sí se veía la evidencia de que se había mojado. Pues Sí, lo que está te raro digo. que te dejen como evidencia, ¿no? Que Pero aquí, lo, aquí, que ya no, aquí. lo que ya no cabe, te digo, ok, me voy a abrir las monedas, está bien. Pero la envoltura, Sí, sí. o sea, necesitas cierto grado de raciocinio para romper una envoltura y comerte el chocolate y dejarlas ahí. Ajá. Y ser selectivo, porque aparte son selectivos. Aparte fue el kiss, ¿no? O sea, porque sacaron las monedas. Yo escogiendo mis bolos. Así. Básicamente, o sea, a fin de cuentas sacan las monedas y ahí las dejan. No, y aparte, si vamos a hablar por fácil de comer, eran las lunetas. Las no lunetas había es lo más ni fácil de envoltura. transportar. Ok. Por chiquito. Qué loco. Sí. Sí. ¿Cómo se llama ese video? Ese es creo Para que buscarlo es el justo. antepenúltimo y es algo de Huasca, dice de acá el Huasca. Ok. Ajá. Para buscarlo una vez terminemos y Dura checarlo. como 24 minutos, no dura mucho porque te digo, no pudimos grabar. Sí, claro. No, pero- Inclusive todavía dije el domingo en la noche entramos porque sí estaba era bosque adentro, eran como 20 minutos Sí. en carro. Y la cámara, pues como se ve todo el camino oscuro, dije, esto lo voy a meter de introducción. Y lo que alcance a grabar. La mugrosa cámara empezó a grabar hasta que llegamos a la Ciudad de México. Ok. Y luego le dije, bueno, ok. Yo todavía no sabía que no había grabado. Le digo a Ari el lunes en la mañana, ¿sabes qué? No, le dije en la noche. Mañana temprano me voy a ir al Museo de los Duendes y voy a grabar algo para meterlo. Pues así que llevarnos algo. Porque no podíamos ir porque como llevábamos a Crombie y a Crombie y a Diego, Crombie no lo dejaban entrar. Ajá, no, y yo le ahorita dije, no. y si yo soy, si no dejan entrar a Crombie, yo no entro. Si no entra, donde no es bienvenida mi bendición, Exacto, yo tampoco. yo tampoco, y me pongo. Yo tampoco recibo la bendición. Yo tampoco así. Y entonces ya me voy, ya estoy por subirme al carro y empieza un pitido. Ok. O sea, agarro y me empiezo a regresar a la casa. No, todavía y yo digo, oye, esto se oye muy raro. Estábamos acostados, digo yo. Y es la alarma de incendios. El arma de humo. Ajá. Entonces, me voy regresando y veo a Ari en la ventana diciéndole ven. Qué loco. Y le escribo al dueño del Airbnb. Ahí está sonando la alarma de humo. Ah, no pasa nada, nomás abran las ventanas para que salga el humo y ya. No había humo, estábamos dormidos. Ok, le digo, nomás que pues nadie prendió nada, no hay nada prendido, sonó de la nada. Ni siquiera cocinamos. Ok, entonces cierren las llaves de la estufa, probablemente esté saliendo el gas. Es que todo está cerrado. Hasta ahí subo la parte de la conversación, a subir el video. Ujú. Y le digo, no, es que no. Dice, qué raro. Pues ya no fui. Yo lo tomamos como mensaje de que no tenía yo que ir. Ok. Ya no fui. Vámonos mejor. ¿Para qué le picas? Y, no? y a las 10 de la mañana agarramos camino para México. Ok, muy interesante. Fíjate que, digo, no sé si les tocó a ustedes ver ese caso que nos pasó hace un par de semanas, un muñeco que se nos quemó. No, no lo vi. Se les quemó un muñeco. De la nada, yo me acuerdo que estaba en la parte de abajo donde está el camerino, ven que hay un set. Ajá. Yo estaba acomodando ese set, estaba limpiando porque íbamos a tener una grabación. Y empiezo a oler como a quemado. Y decía, es mi imaginación. Abrí la ventana para ventilar, porque abajo, cerca, pues aquí donde está el otro negocio, es de cartón. A lo mejor están quemando cartón, no lo sé. Me llegaba más, pero ya me olía a cable quemado. Ya el cobre quemándose. Y empiezo, así yo como perro rastreador, ¿no? Así a oler por todos lados. Y nadie le decía a Lain, oye, no te huele a quemado, no te huele a quemado. Y no. Yo te lo juro que huele a quemado, te lo juro que huele a quemado. Y Lain, no, a ver. Y ya nos metimos en un punto donde está el camerino y ahí sí olía quemado.
Y dice, a ver, déjame ir abajo a preguntar si no se está filtrando con nosotros el fuego. En cuanto Alain se da la vuelta, no sé por qué yo volteo y donde está el vanity, de repente el muñeco estaba sentado donde está el vidrio, el espejo. Y volteo y veo que detrás del muñeco se ve así como humo. Lo agarro y le digo a Alain, ya encontré que... Lo giro, el muñeco, si es de pila esas de reloj, si tú le aprietas la mano, se reía y decía una frase. Okay. Tiene que ver con un personaje de una película de terror, It, es un It. Le digo, mira, Alain, es este. Pero yo me he sorprendido. Volteo a ver el vanity y no, nada. El vanity tal cual, así como está. Ni manchado ni nada. Y el mono estaba como recargado. O sea, se estaba acabando por dentro el mono. Ay, qué miedo. Intentamos ver primero como la parte lógica. Pero el muñeco es imposible que se queme así. O sea, si truena algo o algo, pues se escucharía que truena. No, simplemente estaba consumiendo fuego de la nada. Y en el Vanity no estuvieron tiempo prendiendo la luz. No. De hecho, ni siquiera estaba ni pegado ni alguno de los focos. Okay. Porque yo también dije, a lo mejor que hubiera estado en los focos, Ajá. como si fuera un efecto chicharrón, ¿no? Sí. No, o sea, el Vanity estaba apagado, estaba así puesto el muñeco sobre el vidrio. Lo que me sorprendió es que el vidrio ni siquiera se manchó. Sí. Pero pues sí, cosas que pasan. Ajá. Y digo, aquí ya nos han pasado varias. En el departamento de Alain, antes grabábamos ahí, también, la pareja de Alain, la novia, una noche estaba haciendo de cenar, algo así. Y en el departamento de Alain tiene un ventanal grandote que da hacia la calle. Y ella ve claramente que pasa como una persona, pero una sombra así, por atrás por la jardinera. Pero te estoy hablando que eran como las 3 de la mañana. Ella se asusta pensando que es como alguna especie de ladrón. Pero pues donde vivimos es un complejo habitacional, entonces es difícil entrar si no tienes acceso. Y si no te reconocen ni te ven, siempre te cuestionan a dónde vas, qué hay. Es imposible y es 24/7 porque son 4 entradas y las entradas todas tienen sus guardias. O sea, ¿en la casa, su departamento de Guadalajara o acá? No, acá. Ah, canijas que nos contó, pero de Guadalajara. No, ese está peor. Sí. No, es que... Se los trajo de Guadalajara. Sí, yo creo. También trajo sus... Sí, es que sus las historias de Alain en ahí. Guadalajara... Digo, también la casa de mis papás, también es un lugar como que está cargado de energía, no mala, porque no es como que te da miedo estar, pero sí han pasado muchas cosas a muchos familiares. Esa casa era donde vivía mi abuela, era la casa de los abuelos, la abuelita que falleció, que les conté. Cuando fallece mi abuela, se quedó nada más mi abuelo vivo, y nosotros vivíamos en la planta alta y mi abuelo vivía en la planta baja. Entonces, crecimos prácticamente con mi abuelo, mis hermanos y yo. Entonces mi abuelo tenía la costumbre de que se iba al mercado, nos compraba hacia las 5 o 6 de la mañana nuestros chocomiles y nos los traía antes de levantarnos para despertar con chocomiles, ¿no? Del mercadito. Pero una mañana mi abuelo se fue a hacer estudios, nosotros nos vamos y una de mis tías, una de sus hijas, iba a hacer el quehacer a la casa. O sea, cada cierto tiempo iba y le ayudaba a mi abuelo a limpiar toda la casa. Mi tía nos cuenta que ella estaba literalmente un día así barriendo y trapeando. Y estos estéreos antiguos, ¿no? Que es de cassettes, que tienen como botones, que eran como unas palanquitas de... Ella estaba escuchando la radio y que de repente le empiezan a cambiar a la radio. Una vez, 2 veces y dice, bueno, está fallando, lo regresaba. Empieza a girar como que el zapping de la radio, o sea, no la perilla, simplemente la señal. Empieza y en un momento escucha una risa, jajaja. Mi tía va, desconecta la radio y se va corriendo, se sale corriendo. No quiso volver a entrar. Y dice que no era la única vez que le pasa, que ya había varias veces que la había dejado pasar. Esa fue la gota que derramó el vaso, pero ella siempre
escuchaba ruidos, que algo tiraban o que le movían cosas, y siempre decía, mamá, no me asustes, mamá, no me asustes. Porque como mi abuela era muy bromista, siempre se la llevaba muy bien con ella, y como que, no sé, parece ser que le jugaba bromas. Aplica el efecto de este aparato, ¿no? Para captar audios. Tengo el Ghost Tube. Es un... ¿Cómo se Spirit llama? Box. Spirit Box, ajá. Aplicas ese principio, ¿no? Ahí para captar la risa. Sí, prácticamente hizo un Spirit Box sin querer, Ajá. porque el Spirit Box es zapping de Ajá. frecuencias de radio. Exacto. Wow. Aplicó esa. Sí. Amigos, Sombra, ya para despedirnos, un último video. les puedo presentar 4 brevemente para ¿Sí? que la gente se quede como con ese saborcito de que... Y visiten tu canal. Muchas gracias. Claro que sí, también Claro. para que vean que cada Sí. semana, cada viernes presentamos evidencias. Muchas veces como son tan fuertes las evidencias y el tema se puede tornar, ya lo vivieron ustedes en persona, yo cuando me pongo serio me puedo ir muy profundo con los temas. Entonces tratamos Alain y yo de aligerarlo porque muchas veces la gente termina con dolor de cabeza. Como Parece que sí. mentira, pero claro que sí, influye mucho, ¿no? Ujú. A mí en Huasca yo me la pasé mal. Sí, La energía, vibra, la la vibra y la energía te muy canaliza mal. Sí, cañón. el Yo estado de creí que ánimo. no, yo iba con mucho entusiasmo. De hecho, lo buscó porque yo dije, yo quiero río, quiero bosque, quiero todo. No lo disfruté. Yo hasta busqué en internet, ay, me voy a sacar fotos en el río así. Llevé hasta el vestido y ya me hacía en mi sesión de fotos. No pude. No pudiste. No, me sentía mal, no me Sí. gustaba estar ahí. Y me relajaba cuando íbamos a comer ahí al Que pueblito nos de salíamos Huesca, de ahí. Huasca. Sí, cuando no estaban en la zona. En la zona nos relajábamos y comíamos y digo, ay, me está gustando más aquí que estar comiendo. Ni cocinamos para No. nada, todo era hacerlo fuera porque no sé, Sí. sí influye Sí, mucho. es que cuando mueves energías o hay muchas energías en movimiento, te consumen, te gastan la tuya para seguir. Sí, te chupan tu energía, de Y verdad. pasa mucho cuando hacemos estas justo, porque ya nos ha tocado que terminamos también nosotros mal. Ha habido varios episodios donde Alain se pone mal, se ve cómo se bajonea y la gente se preocupa. Entonces, un momento, yo siempre, antes de lo paranormal, he tenido otros proyectos, no es lo único que hago. Yo tenía antes un proyecto más como de comedia y Alain también tenía en su radio un programa de comedia. Entonces como que hemos combinado, hemos hecho una sinergia rara de comedia-terror, más terror que comedia, pero sí de repente tratamos de aligerar. Cuando empezamos a sentir que está muy denso, empezamos como que a soltar el chascarrillo ahí en el creepy para que también la gente se relaje. Claro. Y le ha gustado mucho, como que le gusta también ver esta parte más humana de nosotros, porque claro, tú ves a una persona detrás de la pantalla y como no tienes contexto de ella, no sabes cómo es, tú puedes juzgar fácil de que, pues, imagínate, ves a un compa enmascarado, pues que oculta este compa, ¿no? Lo persigue la policía o qué, o por qué está, cuando hay un contexto. Intimidas. Sí, hay un contexto detrás y aparte yo aproveché que como hago otros proyectos, pues prefiero mantener esta parte paranormal, hacer un personaje. Claro. Que exista un personaje, que exista este alter ego, que haga lo paranormal, porque yo en mi vida personal, yo salgo de aquí, yo soy otro güey. Es como los luchadores con su máscara. Exactamente. Mucha gente lo ha entendido, mucha gente no lo entiende, y cada rato está el comentario de, este güey que esconde, seguramente es un villano. Pues aquí está tu villano. Pero sí, es chistoso. Pero bueno, les quiero, antes de despedirnos, sí enseñar estas 4 evidencias Muy porque bien. sé seguramente que les va a gustar muchísimo a tu comunidad. La primera, brevemente, es una persona que trabaja en la línea del metro de aquí de la Ciudad de México y esto le ocurrió en la estación de 4 Caminos, Ok. que es terminal. Sí. Él da mantenimiento justamente a los trenes y él suele subir a sus redes sociales contenido normal de su trabajo, hasta bromeando con sus amigos, pero pues ya a la noche, ¿no? Y en un momento donde él graba, es un video como de 2-3 minutos que hasta tuvo que poner en privado porque otro creador de contenido más grande habla del caso y como que le llovió de comentarios como que él no quiere eso y pues nada más quitó ese video, ¿no? Pero en ese video hay un momento y un fragmento que les quiero mostrar donde están los vagones vacíos, ellos van por abajo y logran, más bien la cámara logra captar algo muy aterrador. Así que nada más darle el despaciador. Despacio.
lo pongo en cámara Ujú. lenta. Sí. La señora pálida. Sí. Mira, ahí está en cámara lenta. Te digo que son puras mujeres. Oye, de veras, ¿verdad? Otra mujer pálida. Se portan mal. Cállate, van a funar, porque te metes con las mujeres. El siguiente es contexto rápido. Una persona en Estados Unidos vivía en un camper. O sea, es muy común que la gente rural, de repente sus casas son motorhomes o son campers, o no son casas como tal fijas, son casas movibles, ¿no? Y esta persona era como que un vecino solitario, que el papá de la chica que graba este video menciona que la persona era muy buena persona, un buen vecino, pero muy solitario. Pero la chica no tenía contexto de la vida del señor, simplemente un día lo dejan de ver, lamentablemente la persona fallece, y se dan cuenta hasta que empieza a oler. Llaman a las autoridades para ver por qué huele tan feo y descubren que la persona había fallecido dentro de su camper y empezó a descomponerse en soledad. Ella graba esa noche porque pues, el morbo, ¿no? De repente graba y empieza a grabar toda la situación y explicándole para grabarle a sus amigos de que no manches, mi vecino falleció y lo están sacando apenas. Entonces ella está grabando. Lo que no se percata es lo que ocurre dentro de la grabación, que fue lo que llamó la atención de los amigos y la gente a la que se los mandó y les dijo, oye, ¿ya viste a la niña? ¿Cuál niña? La niña, ahí donde está la de policías. Revisa su video y se topa con que sí, hay una aparición de una niña. Right there. Wait, they're going up to Tom's place. So wait, you said the light wasn't off? Yeah, exactly. And I knew that something was going on. That's a lot of cops. Holy sh**, the hell? Oh my god, they're calling. They're coming here. Are they calling somebody? Yeah. They're going back over. What was Tom doing? You can check or something if you want. Jesus. Abby's okay. Mientras se hacen este peritaje, no aparece una, sino varias veces se muestra la silueta de lo que pareciera ser una niña cercana a este camper, enfrente de la patrulla. Y si se fijan, no todo el tiempo está la niña. No, ya ahorita ya no se había ve. cortes en los que se Ajá, quitaba. sí. Pero también lo que me llama la atención es que nunca, como tal, el aspecto nunca se movía. Sí, de plano desaparecía. Ajá. O desaparecía o quedaba como robot otra vez. Ajá. Sí. ¿Y saben cuál es el remate de esta historia? Lo que, por ejemplo, a la gente le pareció muy impactante de este caso. Es que hay otro video que también muestro en ese episodio, en donde no aparece nada paranormal, pero sí entran al camper, como que dejan ahí los policías el camper, y pues entre el morbo y así, pues vamos a ver. Sí, claro. Se meten a revisar el camper para ver si, pues, por qué estaba ahí, ¿no? Y al meterse, la chica graba que en el refrigerador está puesto como un dibujo infantil de papá y yo, ¿no?
una niña. Ujú. Pero ahí estaba lo más tétrico, cuando le pregunta al papá de, mira, no sabía que tenía hijos. Le dice, sí, es que hace muchos años él tuvo una niña, pero creo que por una enfermedad falleció la niña. Por eso se quedó solitario el señor. Te podría decir que vino por su papá, pero ya llevaba mucho tiempo ahí, ¿no? Que lo encontraron. Uh-huh. Esperábamos que pudieran rescatar su cuerpo ya. Ser encontrado. Ujú. Y por último, quiero enseñarles este video. Este es muy reciente, de hecho, para cuando salga este episodio seguramente ya lo presenté. O no sé si ya salió esta semana. Es que como estamos tratando también, debo de grabar episodios por adelantado. Hay un video que está muy viral actualmente, hoy a mediados de agosto. ¿No han visto el del Cinépolis? ¿El trabajador del Cinépolis? ¿Cuál de todos? Un trabajador que le golpean la puerta del baño. No. ¿No? Ahí les va. Es un trabajador de un Cinépolis aquí en México que empieza a estar limpiando una de las salas y empieza a escuchar un ruido extraño. Y todo eso lo lleva a actividad paranormal muy densa que lo hace salir prácticamente Patas. corriendo de ahí. Este es el video que ahorita la gente más está hablando y que también en cuanto lo presenté, la gente estuvo hablando mucho de él. No, ya salió, sí, porque ya me acordé que ya hice el reel. Ya lo tuve que subir. Chicos, me encontraba haciendo limpieza en una sala y me están tocando la puerta de emergencia. El detalle es que pues ya son 11:02, no sé si se alcanza a ver, ya son las 11 de la noche y me están tocando la puerta. Entonces empecé a grabar porque pues ya estoy solo, yo soy quien cierra el cine y no sé si sea una persona, y eso igual me da bastante miedo, que es una persona y me... ¿Saben qué? Yo me largo de aquí, de esta sala. No, yo me largo, yo me voy a otra sala. Así que no sé qué sea, pero yo me voy. Ya me iba a subir por mis cosas, ya salí. De hecho ya apagué estas luces, nada más dejé las de las salas y me están tocando la puerta. Este es el baño que está aquí abajo del cine, el familiar. Y ¿quién eres? Tú no perteneces aquí. Creo que... ¡Puta madre! Voy a agarrar esta cosa y voy a poner el celular fijo para que no vayan a pensar que hay cortes de cámara o algo, porque quiero hacer algo. Quiero hacer algo. Quiero... Ahí está. Perfecto. Quiero que vean que no hay nadie. Voy a prender el flash. Acá estoy yo. Yo mejor me voy. Voy a dejar esto en su lugar. Y vámonos, mejor no sé qué ando haciendo esas cosas. Porque si el momento que me están espantando, mejor debería ya irme.
imaginen vivir esa experiencia ustedes trabajando así de noche. Me imagino que ustedes siendo médicos o dedicándose a justo al mundo de la salud, de repente hacer jornadas nocturnas, pues debe ser pesado. Yo anduve con un novio, ay, perdón, fui muy noviera, que era gerente de Cinépolis. ¿En serio? Ajá, y luego pues, era gratis ir al cine y salíamos como a eso de el último, y sí, se siente el ambiente bien pesado. Y eso de las puertas de emergencia, porque luego podías salir por las puertas de emergencia o entrar por ahí para cortar lugares, sí se siente muy pesado. Sí. Y sí se llega a oír que tocan las puertas. Sí. Pero sí, esos han sido como de las evidencias y videos que más les ha impactado a la gente. Digo, cada episodio tienes como su esencia en el Creepy Podcast. Cada episodio siempre remato con... El último video sabe la gente que es el video estelar, ¿no? Todos los demás son muy buenos, pero uno que otro... es el que como que queda la gente como más enganchada del episodio. Pues ahí también te dejamos los que te habíamos pasado. Ah, claro que sí. De hecho... cuando los quieras compartir, igual si el contexto de algunos te los podemos dar. No, muchas gracias, claro que sí. Vale. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias, Sombra, por darnos tu tiempo. ¿Y dónde te encontramos? Compartirnos, claro. No, primero que nada, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por abrirme y permitirme estar en este espacio platicando historias, contando... Pues al final del día yo lo veo cuando me toca poder conocer a otros creadores y colaborar, es como juntarte con esos amigos que les gusta lo mismo, ¿no? El tema paranormal, porque sabes que no te van a juzgar, sabes que es un tema que gusta, que nos gusta, y yo me quiero suponer que la gente que está aquí también está aquí porque le gusta el tema y conocer estas historias. Y les agradezco de corazón, y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Creepy Podcast Oficial, así junto. En Instagram, Facebook, TikTok, en todas las plataformas estamos. En esas redes sociales subo luego extractos de los episodios, pero si quieren ver los episodios completos, tanto en YouTube como en Spotify nos pueden encontrar como Creepy Podcast, y ahí vamos a estar. Es de hecho el logotipo que está pareciendo como si estuviera quemándose, porque justamente nosotros sacamos a la luz estos archivos prohibidos. Aquí lo pueden ver. De hecho, este gran regalo que me hicieron aquí, muchas gracias, Lalo, muchas gracias, Erika, porque nos regalaron, un día llegaron con la sorpresa de que primero nos pidieron las tallas y yo dije, ¿qué pasó? Eso no. Un cafecito, te lo juro que sigo siendo M. Un besito. No, yo dije, todavía sigo siendo M, todavía soy aferrado, ¿no? No, pero nos llegaron con la sorpresa de que nos personalizaron. Además, son súper cómodas. Esta la tuve que lavar literalmente ayer y secarla lo más rápido posible, porque la uso casi todos los días mientras estoy en mi casa. Está tan cómoda que no me la quito para nada. Qué bueno. Muchas gracias, Qué bueno amigos. que te gustó. No, sí, nos encantó este regalito. Y pues muchísimas gracias, en serio. Y pues bueno, amigos, esto fue el segundo capítulo de Sala VIP, y esperemos haya sido de su agrado. Y muchas gracias por estar otro miércoles con nosotros. Recuerden que no todo lo que se ve, se escucha o se siente tiene explicación. Y les deseo que tengan un bonito fin de semana y una larga y abundante y bendecida vida. Gracias. Segunda temporada.